Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. En este domingo, tanto la primera lectura del libro del Génesis como el Evangelio de San Lucas nos habla de un valor que valdría la pena ponerla en práctica nosotros. Valdría la pena vivirla. Se trata de la hospitalidad. Y qué mejor si la practicamos en una forma desinteresada, es decir, sin esperar nada a cambio, porque el huésped lo es todo. El huésped representa a Cristo. Cristo que no tiene dónde reclinar su cabeza, mientras que los pájaros tienen nido y las ardillas tienen madrigueras. Pero el Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde reclinar su cabeza. La primera lectura, pues, Abraham recibe, alimenta y brinda hospitalidad a tres personajes. Estos tres personajes son la representación de Dios en nosotros, son la presencia de Dios en nuestra vida. Abraham dice, acoge en su casa al mismo Dios, y Dios, como respuesta, bendice este gesto que Abraham practicó en estos tres personajes con un milagro en Sara. Siendo ya anciana, concibe un hijo que será visto como don de Dios, como signo de fecundidad y signo de prosperidad. En nuestra vida Dios sigue pasando de largo y muchas veces no lo invitamos a quedarse en nuestra casa. Nos ha dado todo y nosotros muchas veces poco le damos a Él. ¿Qué le dio a Abraham? Según el libro del Génesis, le dio pan, le dio también leche, le dio el mejor ternero. ¿Y nosotros qué le damos a Él? Cuando estamos de vacaciones, muchas veces Dios es el gran ausente en nuestras recreaciones. Cuando tenemos grandes fiestas, cumpleaños, matrimonios, otro tipo de fiesta, comida y bebida, Dios como que está a un lado, no lo tomamos en cuenta dentro de estas actividades. ¿Qué aprendemos en la primera lectura? ¿Qué enseñanza sacamos de esta primera lectura? Que todos tenemos que ser hospitalarios. Que todos tenemos que ser ¿qué? Hospitalarios. Que tenemos que ser acogedores de todos, de manera particular de los que están representando a Dios.
En el Evangelio, pues, nos encontramos con un peregrino, con un huésped. Se trata nada menos que de Jesucristo. Desea descansar en Betania, en casa de Marta y María. Hoy Jesús, como huésped, también quiere descansar en la Betania de nuestro corazón. La pregunta es, ¿estaré dispuesto a recibirle? ¿Estaré dispuesto a abrirle las puertas de mi corazón y dejar que Él entre y more en mí? El Evangelio dice que Jesús iba a Jerusalén, y mientras iba a Jerusalén, Él demostraba más su parte humana y no tanto la divina. Se siente cansado, necesita ¿qué? Descansar. Por eso elige la casa de Marta y María y ahí se hospeda. En el libro del Génesis, volvemos nuevamente a la primera lectura. ¿Qué hace Abraham con Dios? Lo recibe en su casa. Recibe nada menos que a Dios Padre, en representación de estos tres personajes. En el Nuevo Testamento, particularmente en el Evangelio de hoy, ¿qué hacen estas dos mujeres, Marta y María? ¿A quién reciben? Al Hijo de Dios. Nosotros también tenemos que recibir ahora al Espíritu Santo. Abraham recibió a Dios Padre, Marta y María a Jesucristo, el Hijo de Dios. A nosotros los cristianos hoy nos corresponde recibir y llevar a nuestra casa al Espíritu Santo. En otras palabras, en el Espíritu Santo está Jesucristo, está Dios Padre. Es decir, a la Santísima Trinidad debemos de llevarla siempre a nuestra casa. Decía el obispo de quien yo recibí la ordenación sacerdotal, hay muchas personas que a veces se limitan a recibir al sacerdote en su casa. Les da pena porque el padre vaya a la casa. Y él decía, si supieran que solamente con la presencia del sacerdote en una casa de familia, ya esa casa quedó bendecida. Ya el rito que se hace para bendecir la casa ya es algo complementario. Solamente con la presencia del sacerdote en una casa de familia, eso es más que una bendición. Amén. Digan amén para que les vaya bien. Amén. Nos ponemos de pie.